Decir que el problema actual que enfrenta México respecto al narcotráfico es producto de las narcoseries, los narcocorridos y de los buchones y alucines es solo querer ver una mínima parte de todo un gran titán que acecha y golpea duro a nuestro país. Yo soy Gabriel El Tigre Martínez y esto es Entender no es justificar. Este podcast está basado en el artículo de 2018 Investigación documental sobre la narcocultura como objeto de estudio de América Becerra. La cultura del narcotráfico no es nueva, de hecho se ha venido gestando desde los años 40 aproximadamente. Para los años 70 es cuando comienza a avistarse los primeros narcocorridos. Según Astorga, citado por Becerra, los diarios de Sinaloa hacían mención al nuevo folk, lírica o épica de la droga, canciones que hablaban sobre actos criminales. Es en 1973 cuando sale el disco Contrabando y Traición de los Tigres del Norte, que si bien no fue el primero en incluir narcocorridos, diversos autores coinciden en que es un punto importante para los mismos. Ya para los 80s y 90s, figuras del crimen organizado como Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo o Rafael Caro Quintero ya eran figuras conocidas tanto en el mundo criminal como en el público. Así, estos capos ya contaban con sus propios corridos y leyendas. Para entonces, las únicas formas simbólicas de la prematura narcocultura se limitaban un poco a la literatura y a la música, con exponentes como Chalino Sánchez, los Cadetes de Linares, los Tigres del Norte, Julián Garza o Lalo Mora. Como sugiere Becerra, han habido autores que han tomado a la narcocultura como una cultura pero también como una subcultura. Es posible que a la narcocultura se le considerase como una subcultura antes de 2010. Becerra cita autores que enmarcan a este fenómeno como una subcultura, pero cuya visión de esta misma antecede a la guerra contra el narcotráfico iniciada por el expresidente Felipe Calderón. En cambio, quienes conciben a la narcocultura como una cultura por sí misma suelen ser bibliografías fechadas después de 2010, periodo en que la violencia, así como los grupos armados ya habían ganado más terreno y cuya manifestación se había extendido a lo largo y fuera del país. Para Ana Hilda Mondaca no es posible ya verla como una subcultura, pues esta no es exclusiva de grupos específicos y donde incluso personas ajenas a este mundo pueden adherirse. Por ejemplo, una cultura comparte creencias, valores, comportamientos, lenguaje y modos de vida. En este caso, la cultura del tráfico de drogas ha desarrollado y adoptado sus propias manifestaciones, hábitos, instituciones, así como elementos simbólicos que conforman su propia identidad. En la actualidad no son solo las personas del norte del país o aquellas involucradas en actividades delictivas quienes escuchan narcocorridos, le rezan a Malverde o visten las siglas de los cárteles. Tampoco son exclusivas las personas que usan los códigos y formas de hablar propias del narco. Hoy es posible ver las representaciones del crimen organizado de diversas formas en nuestra vida diaria y en todas partes. El fenómeno creció y se expandió tanto que ya no es posible considerarle como una subcultura. Esto ha ocasionado que a la narcocultura, por ser un fenómeno relativamente reciente, se le trata de definir y estudiar desde diferentes perspectivas, como por ejemplo, como un conjunto de construcciones simbólicas, como un elemento generador de expectativas de vida o como un elemento legitimador del tráfico de drogas. Pero, ¿a quiénes les habla la narcocultura? Para quienes consumen, producen y difunden, la narcocultura tiene sus propias formas y elementos simbólicos, donde además de una exaltación a la violencia hay cabida a la ostentosidad, el poder, la impunidad, el lujo y los excesos. Este estilo de vida logra seducir a las personas y que éstas aspiren a una vida como la de los capos o quienes están inmersos en el mundo criminal. Por último, la constante exposición a las formas simbólicas de la narcocultura y la narrativa que sostienen en series o películas han logrado legitimar el tráfico de drogas asentado en la muerte, violencia e ilegalidad, gracias al imaginario que la sociedad ha construido con base a esta constante exposición. Ha llegado el punto donde, sin quererlo y de manera casi inconsciente, las personas corean los códigos del crimen organizado, los nombres y las claves presentes en las canciones actuales del regional mexicano. Se reza a los santos del crimen, los cabecillas tienen sus propias series biográficas y los niños aspiran a ser parte de las filas del crimen. Si el narcotráfico tuviese un departamento de relaciones públicas o publicidad, y si no es que ya lo tienen, habrían llegado al éxito, a lograr casi normalizar la violencia hasta el punto de cantarla y corearla. En este sentido, aparecen las formas simbólicas de la narcocultura, las cuales se han reinventado y adaptado con el pasar del tiempo para continuar siendo vigentes hasta nuestros días. De todas ellas, y la más conocida, es la música, en específico los corridos. Desde exponentes mencionados como Chalino Sánchez, Lalo Mora, los Tigres del Norte, hasta otro un poco más de los 2000 como Beto Quintanilla, Valentín Elizalde y el Commander, hasta los más actuales que han cautivado al público más joven, como Peso Pluma, Junior H, Natanael Cano, entre otros.
En esencia, los temas hablados en los narcocorridos no ha cambiado mucho. Quizá hay una elevación en el tono de las letras y ser un poco más explícito, pero siguen reinando las canciones cuyo tema son las drogas, el poder, la impunidad, la violencia, la ilegalidad, la ostentosidad y la exaltación de personajes criminales. Las series y películas se han abierto terreno también. En este tipo de producciones a algunos capos se les representa como valientes, inteligentes y bondadosos, a los policías, políticos y burócratas como los malos de la historia, y son justo estas representaciones las que crean una narrativa que pareciera que tratan de justificar las acciones de los capos, como en el caso de Pablo Escobar, el patrón del mal. Y la religión no se queda atrás. En un país fervientemente católico como lo es México, hasta el crimen tiene sus propios santos, como lo es Jesús Malverde. De acuerdo a la creencia popular, Jesús Juárez Mazo fue un hábil ladrón que en los últimos años del porfiriato se dedicó a robar y compartir su botín con los desfavorecidos. Con el tiempo fue tomado como un santo por los criminales, quienes son devotos a él y a otras figuras poco ortodoxas como la Santa Muerte. Sin embargo, la magia oscura también ha jugado un papel importante en la historia del narcotráfico. Personajes como Adolfo de Jesús, quien lideró durante los años 80 a los narcosatánicos, o altares satánicos encontrados durante cateos en casas de seguridad en Tepito, son ejemplo de cómo también la magia negra tiene cabida en el narcotráfico. Por su parte, ha llegado también a la literatura. Desde los años 70 han aparecido narrativas que relatan acontecimientos, sujetos o emociones propias del mundo del narco, abordados de manera diferente al periodismo. Uno de los escritores cuyo éxito acercó y alentó este tipo de narrativas es Elmer Mendoza. Desde los 2000 han aparecido más escritores cuyo tema principal es el narcotráfico, o donde usan este fenómeno para enmarcar una realidad o contexto histórico, como lo hace Fernanda Melchor, Anabel Hernández o Jesús Esquivel. La moda también ha sido una de las representaciones que más se han quedado en el imaginario colectivo de nuestro país al momento de hablar sobre el narcotráfico. Desde prendas de lujo que resaltan más la ostentación y capacidad adquisitiva de los capos, hasta representaciones de las siglas de cárteles, figuras y rostros en gorras, camisas o chalecos. ¿Pero la narcocultura tiene la culpa de lo que pasa actualmente en el país? Anteriormente dije que gracias a los narcocorridos y algunas narcoseries se promueve una visión aspiracional para las personas, y que muchos niños y jóvenes e incluso mujeres sueñan con llegar a tener esa capacidad de poder y dinero, o ser esposas de algún cabecilla. Pero la realidad es mucho más compleja que solo reducirlo a ello. Es cierto que las representaciones simbólicas han ayudado a normalizar y crear un imaginario colectivo alrededor de la cultura del narcotráfico, pero esto no hubiese pasado si el problema se hubiese combatido en su momento y no solo haberlo dejado crecer. El hecho de que el día de hoy tengamos a titanes en las listas de música a nivel nacional e internacional como Peso Pluma es un reflejo directo de los tiempos en los que vivimos y la realidad por la que atraviesa México. No podemos culpar a los cantantes por cantar sobre su realidad, ni pedirles que dejen de hablar de lo que ven, viven o por lo que les pagan incluso. Es más, no podemos culpar a los niños, niñas o jóvenes o cualquier persona que aspira a un estilo de vida directamente relacionado con el crimen organizado, porque muchas veces esto es lo único que conocen o la única oportunidad factible de poder salir adelante, ya que el hambre es cabrona y no espera mañana. Debemos entender que la narcocultura es una expresión que nació y se entendió a la par de los grupos delictivos más famosos de nuestro país. También debemos entender la forma en la que opera y la capacidad que tiene para legitimar la violencia, el poder y la impunidad. Si bien no es bueno que tengamos series que empoderan a los capos y cantantes quienes hablan sobre el derroche, la fiesta y los lujos, tampoco podemos satanizarlo. Me gustaría ofrecer una visión optimista o una solución, pero no puedo reducir un problema tan complejo como lo es el narcotráfico en un país tan hundido en él como lo es México. Las soluciones van más allá de invertir en becas o apoyos sociales, van más allá de solo invertir en educación e incluso más allá de combatir con violencia la violencia, porque todo lo que engloba el narcotráfico está tan arraigado en nuestro país que ya es parte incluso de nuestra propia cultura. Yo soy Gabriel el Tigre Martínez y esto es Entender no es justificar.